Este video fue solicitado por Fundación F21. Un ciclo es algo que se encarga de ejecutar un bloque de código varias veces. En todos los lenguajes de programación hay dos tipos, que son el for loop y el while loop. El primero tiene la siguiente sintaxis. Se escribe for, una expresión, in, otra expresión, dos puntos y el cuerpo del ciclo. Y lo que sea que escribamos aquí se va a ejecutar n veces dependiendo de lo que hayamos escrito acá arriba. Entonces, primero vamos a hablar de la segunda expresión. Esto en realidad debe de ser un objeto. Y es un objeto que cumple ciertas características. Cuando hablamos de objetos que tienen que ver con iteración, podemos decir que hay objetos iterables y hay objetos iteradores. Estos conceptos suenan complicados, pero la realidad es que no lo son, ya que se basan en simplemente tener o no tener unos métodos en particular. Así que voy a comentar esto y vamos a inspeccionar una lista así como lo hemos hecho en videos anteriores con dir. Aquí voy a ir a una lista, pero no quiero la clase, quiero un objeto, así que la voy a llamar. Y ahora le voy a poner el separador, que sea un carácter de nueva línea. Vamos a imprimir esto. Y el objeto o el método que estamos buscando es este de aquí. Recordemos que estos métodos con dos guiones bajos antes y después de la palabra se llaman Donder methods. Y siempre que un objeto tenga este Donder iter, significa que es un iterable. Aunque podemos hacer algo mejor que esto. En lugar de imprimir todos los métodos, lo que podemos hacer es usar otra función que viene en Python que se llama hasAtter, después el objeto como primer argumento, seguido de un string con el nombre del método que estamos buscando o del atributo que estamos buscando. Esto también funciona para propiedades. Entonces yo imprimo esto y me va a decir verdadero porque efectivamente un objeto de tipo lista cuenta con el método donderIter. Si ese es el caso, entonces podemos decir que el objeto es un iterable. Entonces, ¿para qué sirve este método o qué es lo que significa? Realmente un objeto que es iterable es un objeto que tiene la capacidad de convertirse en un iterador. Para eso está la función iter definida en Python y cuando nosotros le pasamos a esta función un objeto que es iterable, como esta lista que tenemos aquí, entonces el resultado de eso va a ser un iterador. Y la manera de distinguir a un iterador también es mediante la revisión de un método, pero en este caso el método se llama DonderNext. Entonces, si yo sé que esto de aquí es un iterador, lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí como argumento, vamos a ejecutar el programa y vemos que ambos statements son verdaderos, es decir, que este iterador es un iterador porque efectivamente sí tiene el método DonderNext. La última cosa que vamos a comprobar es que todos los iteradores también son iterables. Así que si yo busco aquí el método donderIter y acá arriba voy a buscar el donderNext, vemos que el primero es verdadero o falso y el segundo es verdadero o verdadero. Entonces, un iterador es un iterable, pero un iterable no necesariamente es un iterador. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con los ciclos for? Similar a como lo hacía el statement de if, cuando nosotros tenemos un ciclo for, ese ciclo va a mandar a llamar el método iter sobre la segunda expresión que nosotros le pasemos. Entonces esto de aquí, como dije, debe de ser un iterable o un iterador. Si este es un iterador, entonces la función iter va a regresar el propio argumento de esa función porque ya es un iterador. En cambio, si es un iterable, entonces esta función va a convertir ese iterable en un iterador. Y digo que es similar a un if porque los if mandaban a llamar el constructor bool
sobre la expresión. Pero de la misma manera que if, esta llamada a iter se hace automáticamente, entonces no hace falta que la escribamos. Y de esa manera lo único que nos queda es hablar de la primera expresión. Entonces, antes de hacer eso, vamos a hacer un pequeño repaso de variables. Entonces voy a escribir una variable 1, la voy a imprimir y voy a comentar este ciclo para que no dé error. Entonces si tenemos a la variable a, si yo pongo esto dentro de una lista y pongo más números, entonces el valor de a es toda la lista, pero lo que no había mencionado hasta este momento es que si tenemos un iterable del lado derecho, nosotros podemos poner el mismo número de variables del lado izquierdo, como tiene elementos, es iterable, y entonces podemos hacer algo que se llama desempaquetar. Así que si yo ejecuto esto, vemos que A ahora ya no vale toda la lista, sino que nada más vale 1. Entonces probablemente puedan adivinar que ahora B vale 2 y C vale 3 de acuerdo al posicionamiento de las variables en el lado izquierdo. Ahora permítanme que extienda esta lista. 4, 5, 6, 7 y 8. Porque vamos a ver, eh, pues es otra feature que tiene este tipo de notación. Y es que si nosotros colocamos una variable con un asterisco enfrente, ahora la primera variable, en este caso que es la A, va a tomar el primer elemento. B, que es la segunda, va a tomar el segundo. Y C, debido a que tiene este asterisco, va a tomar todo lo demás de la lista. Eso significa que ahora A y B van a ser números, pero C va a ser una lista. Si nosotros seguimos poniendo nombres de variables después de esta variable especial que tiene el asterisco, la cual solo puede ser una, por cierto, no podemos ponerle asterisco a dos variables. Pero si nosotros ponemos más nombres de variables, entonces ahora D y E, por el posicionamiento, van a tomar los valores 7 y 8, A y B, como están al mero principio, entonces van a tomar el 1 y el 2, y C va a tomar todo lo demás. Claro que tengo que imprimir esas variables para que salgan. Ahí están. La razón por la que menciono todo esto es porque la primera expresión que va en un ciclo for sigue exactamente al pie de la letra todas las reglas que usa una expresión que va a la izquierda del operador de asignación. Entonces, todo esto de aquí yo lo podría poner aquí en el for y esto sería válido. Por alguna razón, aquí abajo el asterisco no sale de color, no sé por qué sea, pero les aseguro que esto sí es notación válida. Pero probablemente esto no funcione como ustedes lo están esperando. Realmente cuando nosotros, o bueno, para poner aquí un caso más sencillo, nada más voy a poner una variable. Y voy a poner aquí otra variable que se llame it, de iter. La voy a poner en el segundo espacio. Y voy a intentarla de esta manera. Así. Lo que va a suceder en el ciclo for es que en la primera iteración, la variable a va a tomar el valor del primer elemento, es decir, el 1. En la segunda iteración va a tomar el valor del segundo elemento, es decir, 2. Y así para todas las demás. De hecho, pues lo podemos ver. Print a. Y se van a imprimir todos estos números de aquí. Del 1 al 8. Ahí está. Sin embargo, puede suceder que tengamos iterables de iterables. Así que si yo cambio todos estos por tuplas, por ejemplo, voy a copiar esto. Vamos a tener iterables de puros 1, puros 2, puros 3 y así. Entonces ahora vamos a tener impresos todas estas tuplas porque son los valores que A tomó en cada iteración. Esto esencialmente significa que en cada iteración nosotros estamos haciendo algo así como agarrar el elemento correspondiente e igualar a ese elemento. Pero si este es el caso, entonces podemos usar la notación que vimos antes y escribir aquí nuestras cuatro variables. Y ahora las podemos imprimir todas, no como una tupla, sino como números individuales. Y como les digo, aquí también podemos usar
la notación del asterisco. Nada más que voy a quitar la D porque me va a dar error, porque esa variable ya no existe. Y ahí está. Es importante saber trabajar con iterables y iteradores porque son objetos muy comunes. Y de hecho todavía no he mencionado el objeto iterador por excelencia, que son los generadores. Pero para esos vamos a hablar de ellos en su propio video. Por el momento nada más les voy a enseñar un ejemplo de un caso en donde sí nos podemos encontrar con algo por el estilo, con una situación como esta, resolviendo un problema de verdad. Entonces voy a tener aquí una lista con números más o menos aleatorios y yo tengo la intención de iterar con esta lista. Así que nada más voy a tener dos variables y eso es porque supongamos que para este caso particular a mí me interesa tener el valor de cada elemento de esta tupla, pero además me interesa saber el índice de ese elemento. Entonces, creo que no hemos hablado de índices, pero básicamente los índices son 0, 1, 2, 3 y así todos los demás. Es decir, básicamente es la cuenta de qué posición tiene cada elemento en el iterable. Y esa cuenta siempre inicia en 0. Entonces, si yo quiero saber qué índice tiene, además de el valor que está en ese índice, yo puedo usar una función que también viene definida en Python que se llama enumerate. Y esto lo que va a hacer es devolver a la izquierda el índice, así que le voy a poner i de índice, y a la derecha el valor. Entonces le voy a cambiar el nombre también aquí abajo. Vamos a imprimir eso. Y aquí está. A la izquierda, como digo, está el índice y a la derecha está el valor. La función enumerate también es capaz de recibir otro parámetro opcional, que es el valor en el que inicia a contar. Así que si yo quiero que la cuenta empiece en 1, podemos hacer eso pasándole simplemente un 1. Y ahí está. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Si simplemente lo que quiero hacer es repetir una instrucción n veces. Por ejemplo, digamos que vamos a escribir hola, que se imprima en la consola 5 veces. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues hay una función en Python que se llama la función range. Bueno, de hecho es una clase. Se escribe así, range. Y se le pasan entre 1 y 3 argumentos. El primer argumento es el punto de inicio. El segundo argumento es el del final. Y el tercer argumento es el step con el que se va atravesando todo este rango. Entonces yo le puedo poner 2 aquí. Y de hecho yo creo que vamos a imprimir y después hola, para que se vea cómo va avanzando el valor de esta variable. Entonces va a empezar en 0, después se le va a sumar 2 porque es el valor que especificamos aquí. Entonces ahora vale 2, después 4 y como el último valor es 5, cualquier cosa que sea 5 o más ya no aparece. Así que se detiene aquí en 4. Es importante mencionar que el límite de arriba nunca se incluye. Entonces, si yo pongo 0, 5 y 1, van a ser del 0 al 4. En total, sí van a ser 5 iteraciones, pero este número de límite superior nunca aparece. También se puede usar únicamente dos argumentos y por default el tercer argumento valdría 1. La otra cosa que podemos hacer es usar únicamente el segundo argumento, es decir, nada más un argumento, y entonces por default el primer argumento va a ser 0 y el segundo argumento va a ser, perdón, y el tercer argumento va a ser 1. Entonces eso da exactamente el mismo resultado. Si yo quisiera que la cuenta sí empezara en 1, pues entonces tendría que poner 1 y después el número que me interesa más 1. Y ahí está, ahora sí, del 1 al 5. Lo más común es que la gente coloque esto directamente en el ciclo, algo así. Otra cosa que podemos mencionar es que un underscore nada más es un carácter válido
para el nombre de una variable. Así que si yo tengo esto así, no me va a dar error. Pero la razón por la que está de otro color es porque mi editor de código lo marca así porque hay una convención en Python en la que si tenemos una variable que no vamos a utilizar, se le pone el nombre underscore. Esto sucede algunas veces con los ciclos for, porque digamos que en este caso no vamos a imprimir y simplemente queremos imprimir hola eh, n veces. Entonces, en este caso particular, dentro del cuerpo del ciclo for no estamos utilizando la variable i. Así que aquí es un buen candidato para nombrar esta variable simplemente underscore. Otro ejemplo de esto podría ser cuando estamos desempaquetando eh, un iterable de la siguiente manera. Si tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y lo único que queremos es agarrar el primer elemento de esta lista, entonces podemos hacer algo así. Y aquí imprimimos A y ahí está. Entonces aquí el underscore pues representa toda la demás información que no estamos utilizando. Y me parece que eso es todo lo que tenemos que mencionar de los ciclos for. Hay otra cosa que hacen los ciclos for y es que silencian una excepción que a veces emiten los generadores, pero no hemos hablado ni de generadores ni de excepciones, así que lo voy a dejar para después. Lo que vamos a hacer ahora es revisar el ciclo while. Ese es muy sencillo. Realmente lo único que necesitamos es una expresión muy similar a lo que pondríamos en un if. Es decir, es una expresión de verdadero o falso. Y mientras esta expresión devuelva verdadero, el cuerpo del ciclo se va a seguir ejecutando. Así que voy a colocar aquí la definición de la variable n como n es igual a 0. Después, dentro del ciclo, haríamos alguna especie de trabajo como imprimir n. Y después, y esto es con lo que hay que tener cuidado con los ciclos while, es que debe de haber alguna manera, algún mecanismo que haga que la condición del ciclo en algún momento sea falsa. Entonces aquí lo que voy a hacer es incrementar el valor de n en 1 en cada iteración. Y ahí está. Este de hecho es un resultado muy similar, o creo que exactamente igual, al que obtuvimos con el ciclo for y la función range hace rato. Como la expresión que está aquí arriba es simplemente un booleano, nosotros podemos escribir aquí directamente falso, por lo que el ciclo nunca se va a ejecutar en primer lugar, por lo tanto no se imprimió nada. Y lo otro que podemos hacer es escribir true, y esto va a ser un ciclo infinito. La razón por la que no fue infinito es porque yo lo cancelé manualmente con una combinación de teclas y nada más alcanzó a contar hasta el 288.000. Pero si no se cancela manualmente, pues entonces sí va a estar aquí para siempre. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y antes de hacer un ciclo while, saber cuál es esa combinación de teclas para cancelarlo si hace falta. Ahora que ya hablamos sobre las cosas exclusivas del ciclo for y del ciclo while, voy a hablar de algunas características que son comunes entre los dos. Entonces voy a escribir dos ciclos, uno for y uno while, que hagan exactamente lo mismo. Este print de aquí en medio es simplemente para que haya una separación entre los dos outputs. Mm, ok, entonces aquí tenemos los números del 0 al 9 y los números del 0 al 9 otra vez. Es exactamente el mismo output con los dos ciclos. Entonces vamos a hablar de las palabras clave de control flow, que son continue y break. Primero de continue. A ver. Entonces voy a bajar esta línea de código de aquí. Y ahora en ambos casos voy a escribir if y mod 2 es igual a 0. Es decir, si y es par, entonces continue. Lo que va a suceder
es que se van a imprimir únicamente los números nones en ambos ciclos. Entonces aquí están 1, 3, 5, 7 y 9, las dos veces para los dos ciclos. ¿Por qué sucede eso? Pues eso es porque lo que hace la palabra continue es abortar la iteración actual e irse directo a la siguiente iteración. Entonces, en este caso del while, digamos que lo que está sucediendo aquí es que después de continue, en lugar de ejecutar la función print, el programa se va directamente a volver a evaluar esta condición para determinar si el ciclo continúa o no. Y eso es exactamente lo mismo que está pasando con el ciclo for. Así que continue aborta la iteración actual y se pasa directamente a la que sigue. Por otro lado, lo que hace break, y para esto seguramente sería conveniente que cambiemos esta comparación, tal vez a mayor que 6. Lo que hace break es que aborta la iteración actual y se sale por completo del ciclo, aunque técnicamente la siguiente iteración todavía tuviese que ocurrir. Simplemente la palabra break hace que se salga del ciclo por completo. Entonces, si yo ejecuto esto, pues van a salir todos los números hasta que i es mayor que 6. Ahí está. La palabra break es particularmente útil en los ciclos while, porque si nosotros tuviésemos un ciclo infinito como while true, entonces break es la única manera que tenemos de concluir ese ciclo. Entonces, un ejemplo de esto sería si tuviéramos una aplicación corriendo, pues realmente no hay un límite de tiempo o de lo que sea en el que esa aplicación se tenga que cerrar. Entonces estamos ahí sujetos al momento en el que el usuario cierre la aplicación. Así que el while true lo que haría aquí es ejecutar la aplicación, es decir, renderizar los widgets y responder a las acciones del usuario, hasta que en algún momento el usuario decida cerrar la aplicación. Y ahí es cuando tendremos que poner alguna condición con un break. La otra cosa, y que no mucha gente sabe, es que break sirve para interactuar con otra parte de los ciclos, que es el else. Esta palabra pensarán que no tiene mucho sentido verla fuera de un contexto de if, y es verdad, pero pues es la palabra que se decidió usar en el lenguaje por alguna razón, y lo único que significa es que no se llegó a un statement de break durante el ciclo. Entonces, si yo pongo aquí imprimir algo, lo que sea, y voy a comentar los números para que no nos molesten. En este caso, como en ambos ciclos se va a llegar a la palabra break en algún momento, esta parte de aquí, los signos de admiración no se van a imprimir nunca. Así que, como también comenté, la impresión de las variables i, pues no se imprimió nada, más que este print que está aquí afuera. Pero, si yo cambio este número 6 a un número 12, por ejemplo, y le vuelvo a poner aquí la condición que tenía de i menor que 10. Entonces, en ambos casos se imprimió esta instrucción porque en ninguno de los dos se llegó a una palabra break en ningún momento. Eso es lo que hace el statement else. Entonces, podemos pensar en lugar de else que esto se llamara no break. Ese sería pues un nombre digamos más apropiado. Pero en el lenguaje pues se usa else. Así que permítanme borrar todo y ahora vamos a ver un caso en donde podamos ver la utilidad de la cláusula else en un ciclo. Entonces voy a declarar un iterador que sea una lista. Vamos a poner 4, 2, 6, 5 y 7. Y supongamos que, bueno, le voy a poner unos números más, 8 y otro 8. Supongamos que estamos buscando un valor particular en este iterador. Y lo que queremos es una función que sea capaz de recibir un iterador, it, y que lo que haga sea buscar un valor dentro de ese iterador y si lo encuentra, que nos devuelva el índice de ese valor. Así que para eso vamos a ocupar un ciclo for. Como nos interesa
el índice, vamos a utilizar también la función enumerate, pero con E. Aquí dentro vamos a poner el iterador que vamos a recibir de parámetro y vamos a checar si D es igual al valor que estamos buscando. Entonces vamos a poner index es igual a i, pero como ya lo encontramos, no nos interesa seguir iterando a lo largo del resto del iterador. Entonces aquí romperíamos el ciclo y después devolveríamos la variable index. Ok, pero de hecho vamos a imprimirla, porque de todos modos no la vamos a utilizar, simplemente la queremos ver en la consola. Y ahora vamos a mandar a llamar a la función con el iterador que ya definimos y vamos a elegir ahora un número. Entonces le voy a pasar un 6. El 6 tiene el índice, recordemos que empieza en 0, entonces el 4 es 0, el 2 es 1, el 6 es 2. Vamos a ver. Y aquí está el número 2. Vamos a probar otro diferente, como el 8. Aquí va a agarrar el primer 8, precisamente porque estamos pidiéndole que rompa el ciclo una vez que encuentre el primer elemento. Entonces ese es el índice 5, que sería 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces también está correcto. Inclusive podríamos poner la función print aquí dentro y funcionaría exactamente igual. Ahora, esto es realmente un caso didáctico porque si nosotros quisiéramos encontrar ese índice, lo más probable en un caso práctico es que nos interese devolver con la palabra clave return ese índice. Así que no haría falta que hagamos nada de esto, simplemente escribir return y eso ya nos daría exactamente el mismo resultado. Conforme más programemos la palabra break y continue e inclusive el statement de else, ciertamente van apareciendo casos en donde la manera más conveniente de resolver un problema es utilizarlos. Pero eso también pues tiene que ver con experiencia. Entonces, por el momento eso va a ser todo con los ciclos. Después hay otra cosa que se llama eh, comprensión de generadores, pero ese es un tema más avanzado que vamos a ver en el futuro. Así que hasta aquí le vamos a dejar hoy.